¿Qué preguntas vamos a abordar al día de hoy? ¿Por qué Dios quiere que oremos? ¿Y cómo debemos orar? Son preguntas que vamos a estar el día de hoy trayendo a colación. Definición de oración. La oración es comunicación personal con Dios. Y a mí me gustaría, comenzando desde aquí, ya empezar a derrumbar de alguna manera paradigmas con lo que conocemos de la oración. A mí durante mucho tiempo me dijeron, por mucho tiempo, me dijeron en la iglesia y me enseñaron, y es una verdad parcial, no voy a decir que es algo malo, no, es una verdad, pero es una verdad parcial, y por eso quiero hacer la claridad. Durante mucho tiempo en la iglesia me dijeron que orar era hablar con Dios. Y por esa razón, como que yo desligaba el hablar con Dios de su palabra. Si nosotros leemos la definición al día de hoy, la oración es comunicación personal con Dios. Yo les tengo noticias. Dentro de la comunicación, no hablemos con Dios todavía, sino hablemos la comunicación que tenemos normalmente con otras personas. Esto lo aprendemos en el colegio. En la comunicación aparecen varios protagonistas. En una buena comunicación hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje y hay un medio. Entonces el emisor es el que dice, el receptor es el que recibe. ¿Qué recibe del emisor el receptor? El mensaje. Y a través de un medio, ese medio puede ser escrito, puede ser oral, puede ser una canción, puede ser un dibujo. O sea, hay muchas maneras de comunicar. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Les estoy hablando de esto porque cuando hablamos de que la oración es comunicación personal con Dios, primero que todo, tenemos que entender que nuestra relación con Dios no se basa en lo que conocemos de Él. Nuestra relación con Dios se basa en el tiempo que compartimos con Él, porque la relación está basada en la comunión con Dios. Entonces, cuando hablamos de que la oración es comunicación personal con Dios, es que en ocasiones nos comunicamos con Dios donde somos nosotros los que hablamos, pero en oportunidades es donde Dios nos habla a nosotros. En oportunidades en mi relación con Dios yo soy el emisor y Él es el receptor. El mensaje siempre debe ser la palabra de Dios y el medio es la oración. Pero también hay momentos donde yo ya no voy a ser el emisor, sino yo voy a ser el receptor. Y el emisor va a ser Dios. Entonces aquí alguien me puede preguntar y decir, pastor, ¿usted está diciendo que Dios nos habla audiblemente? Sí. ¿Sabes cómo Dios te habla audiblemente? A través de la palabra de Dios. ¿Quieres escuchar audiblemente la voz de Dios? Lee en voz alta tu Biblia. Pues claro que no, el Señor no habla de manera audible en esta época. Tú no vas a escuchar mientras te metes en oración, hola, Vilma, Julio, Diana, Constanza. Bueno, acá me quedaría mucho tiempo nombrando los 12 nombres de los que están conectados. A lo que me estoy refiriendo es que el mensaje que recibimos de parte de Dios cuando Él es el emisor y nosotros los receptores es su palabra. Y en ese orden de ideas, las personas conectadas, por favor, apaguen su micrófono. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos de que la oración es comunicación personal con Dios, inmediatamente entendemos que en la oración está implicada la palabra de Dios. Yo no puedo separar a un lado oración y a otro lado palabra de Dios. Van unidas. Alguien me dijo hace mucho tiempo atrás, el que solo ora se vuelve místico y religioso. Y la persona que solo lee la Biblia, pero nunca ora, se vuelve legalista. Es que hay un fino equilibrio y ambas deben estar inmiscuidas. Hay momentos donde tú te vas a meter con el Señor y vas a abrirle tu corazón. Pero hay momentos donde tú debes escuchar el consejo de Dios. Es precisamente ese consejo de Dios el que te va a llevar a confiar en Dios, el que te va a llevar a conocer a Dios, el que te va a llevar a tener pautas claras para poderte relacionar con ese Dios. ¿Y dónde están esas pautas? ¿Dónde está ese mensaje? Está en su palabra. Entonces miren cómo abordando desde la definición
totalmente completa, lo que significa la oración, incluimos en ella el tiempo de hablar con Dios, pero también el tiempo de escucharlo a Él desde su palabra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué Dios quiere que oremos? No se hace para que Dios pueda enterarse de lo que necesitamos. Hay gente que piensa que si uno no le ora a Él no se entera. Acuérdense que Él es omnisciente y Él lo sabe todo. Según Mateo 6:8, dice, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes se las pidan. Entonces, la oración, más allá de que enterar a Dios de lo que está sucediendo, tiene otro propósito. La oración es un mandamiento para que Dios sea glorificado. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Mateo 6:9 dice, ustedes pues orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces podemos llegar a la conclusión de lo que decía A.W. Pink. Dios exige que confesemos su dominio universal. Al pedirle al Señor que lloviese, Elías no estaba sino confesando el control de éste sobre los elementos. Al orar a Dios para rogarle que libre a un pobre pecador de la ira que ha de venir, reconocemos que la salvación es de Jehová. Al suplicar su bendición sobre el Evangelio hasta el último lugar de la tierra, declaramos su soberanía sobre el mundo entero. Unamos todos estos elementos que les acabo de dar. Si la oración es un mandato para que Dios sea glorificado, y tú no oras para que el Señor se entere de las cosas porque Él ya las sabe, entonces ¿para qué oras? Cada vez que tú oras por alguna situación, que el Señor se manifieste en esa situación, mostrará algo del carácter de Él. En el caso de Elías, al orar y pedirle al Señor que lloviera, Elías no solamente estaba diciendo, Señor, que llueva, sino que con su oración estaba reconociendo y declarando el control de Dios sobre el clima. Es que ustedes y yo debemos entender las implicaciones que tiene el orar. Cuando tú te acercas y le pides algo a Él, hombre, primero que todo lo que le pides es conforme a su voluntad, según su carácter santo. Y segundo, cuando le pides a Él, eres consciente de que estás reconociendo que Él es todopoderoso y por esa razón te acercas a Él a pedirle. Elías pidió por lluvia. Algunos pedimos por la salvación de algunas personas. Otros sencillamente pedimos por el pan de cada día. Ahí estamos viendo el carácter de Dios presente en su dominio sobre los elementos, sobre la lluvia, sobre el sol, sobre el clima, el poder y la soberanía que Él tiene para salvar o condenar. Y también el poder que Él tiene para provisionarnos. Entonces, se ve el carácter de Dios. Por eso dice Mateo, ustedes pues orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo que veíamos cuando estudiábamos Mateo capítulo 6 en la iglesia los domingos, era que al entrar en oración lo primero que hace una persona es reconocer dónde está el Señor. Y segundo, santificar su nombre porque es todopoderoso. La pregunta del millón es, ¿hacemos eso cuando entramos en oración? Porque hay gente que entra como Pedro por su casa en el momento de la oración. Y al día de hoy eso es muy popular. La gente cree no solo que es un derecho de ellos orar, sino que es un deber de Dios responderles. Y no saben dónde están parados. La oración, entonces, en este orden de ideas, le recuerda a nuestro ser, ¿saben qué? Que dependemos de Dios. Entonces la oración termina siendo un acto de dependencia de Dios. Por eso la oración, muchas veces, la ausencia de oración en una persona está demostrando que no depende de Dios. Porque en sí mismo, que una persona se vuelva a Dios, le cuente sus problemas y le clame por ayuda, es una confesión completamente clara de que esa persona depende de Dios. Mateo 7:11 dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las piden? Como un hijo depende de su padre, así nosotros debemos depender de nuestro Padre Celestial.
También la oración expresa nuestra dependencia, pero también confianza en Dios. Y es un medio por el cual nuestra confianza en Él puede aumentar. Juan Calvino decía, la oración es el ejercicio principal de la fe. Hay gente que me dice, no siento que mi fe crezca, si me siento estancado, me siento débil. Lo primero que yo le pregunto a la persona, ¿estás orando? ¿Estás viendo la palabra? ¿Estás teniendo comunión con Dios? Es que hay gente que piensa que es cristiana y debe tener una vida de éxito como cristiano por solo ser cristiano. No, la base de la vida de un cristiano es la comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, así recibas clase cada jueves y cada viernes, pues no hay nada que hacer. O sea, nosotros debemos atrevernos a entrar al lugar secreto, debemos atrevernos a entrar en oración y clamarle a Él. O sea, lo primero que sucede cuando el Señor muere en la cruz es que se rasga el velo del templo y se rasga el velo que mantenía al lugar santo del lugar santísimo separado. Se rasga el velo del templo donde solo podía acceder el sacerdote una vez al año. Se rasga el velo del templo demostrando que a través del Señor Jesucristo tenemos acceso directo al Padre. ¿Por qué no hacemos de rogar? A veces nos sucede lo que dice Cantar de Cantares. En Cantar de Cantares hay una parte donde dice que el novio va donde la novia, el esposo va donde la esposa, perdón, y le toca la puerta. Y la esposa le dice, no, le da pena abrirle al esposo. Y el esposo finalmente se va. Y dice Cantar de Cantares que ella luego sale a buscarlo y le pegan y la levantan porque piensan que es una mujer de la calle, bueno, etcétera. Toco este tema, ¿por qué? Porque a veces le pasa eso al creyente, o sea, a la novia de Cristo, a la iglesia. El Señor ya pagó el precio para que tengamos una comunión directa con Él y nos ponemos tímidos y nos ponemos difíciles y no entramos a la presencia de Dios. Y es que qué pena, y es que tan imperfecto yo. Y pues yo les pregunto, ¿tú te acercas al Padre por tus méritos? ¿Acaso no te acercas al Padre por los méritos de Cristo? ¿Acaso el Señor no gozas de aceptación del Padre? Es por la obra perfecta de Cristo y no por tus obras imperfectas. Entonces, ¿cuál pena? Presentémonos ante el trono de la gracia y hallemos oportuno socorro. Con razón decía Calvino, la oración es el ejercicio principal de la fe. La fe nace por la palabra, pero se ejercita en la oración. Por esa razón es tan importante nosotros tener ese ejercicio dual, no solo capacitarnos intelectualmente, sino que ese cúmulo de cosas que sabemos de parte de Dios, las podamos llevar al lugar secreto y podamos compartir con Él. Además de las respuestas directas otorgadas a nuestras oraciones, nuestro amor por Dios aumenta. Entonces, la oración nos lleva a una comunicación más profunda con Dios. Esto es como que cada vez que lo hago, como que me ejercito más en esa labor y empiezo a recibir más y más de parte de Él. Y cuando hablo de recibir más y más de parte de Él, no hablo de que todas tus oraciones tendrán una respuesta positiva. Cuando hablo que recibirás más y más de parte de Él, es que cada vez sentirás más comunión con el Señor. A eso es a lo que me refiero. Además, por las respuestas directas otorgadas por nuestro Señor en nuestras oraciones, nuestro amor por Dios aumenta. El Salmo 116 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. La oración entonces reconoce que lo bueno que recibimos viene de Dios. No sé si les ha pasado a ustedes, pero una vez uno recibe algo de parte de Dios y dice, yo había orado por eso. Ahora, si tal vez no hayas orado por eso y lo recibes, si eres un buen creyente, si eres un hijo de Dios, también sabrás que viene de parte de Dios y uno va a decir, ay, el Señor se acordó de mí en esa necesidad, porque ni siquiera le pedí, pero el Señor también responde. Entonces es maravilloso. Ahora, abordemos, ya que estamos hablando de oraciones respondidas, hablemos de la eficacia de la oración. ¿Solo nos hace bien o nos afecta algo más? Esta presentación a veces me trae problemas. Lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es algo, y es que Dios responde las oraciones.
Segunda de Corintios 7:14, el versículo reconocidísimo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros no debemos perder de vista ni de tener la plena seguridad de que el Señor responde nuestras oraciones. Lucas 11, del 9 al 10 dice, y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. En este caso particular está hablando de un tema en particular, y está hablando de que en ese tema en particular, si ellos piden, buscan y llaman, van a recibir particularmente, porque no es un texto que es abierto a que todo el mundo pide, hay que leer el contexto de Lucas 11. Hago la aclaración. Pero en particular, la persona que se acerque por ese tema en particular de lo que está hablando el capítulo y pide y busca y llama, recibirá respuesta de parte de Dios. Esa es la idea que quiero que ustedes se lleven el día de hoy. Una persona que ora no creyendo en lo que está orando es una completa contradicción. ¿Y por qué? Porque es que no hay una acción que evidencie más la fe de una persona que la oración. Entonces, que una persona ore con incredulidad es una completa pérdida de tiempo, es una completa contradicción. Es una completa contradicción. O sea, hasta me cuesta un poco de trabajo explicárselo. El Señor Jesús dice en la Escritura, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. E inmediatamente habla de un par de parábolas que enseñan sobre qué, sobre la oración. La viuda y el juez injusto, el que no se cansa de pedir, el que le golpea la puerta al compañero muy tarde en la madrugada. Empieza a hablar de insistir en oración. Pero el Señor acaba de hablar de que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, demostrándolo con estos pasajes que no hay mayor señal de fe en una vida que una vida que pasa tiempo en la presencia de Dios, comunicándose con Dios, orando, que es otra cosa que quiero que se salga de nuestras cabezas, que saquemos de nuestras mentes que la oración es solo pedir. No, la oración tiene muchas otras implicaciones, tiene muchas otras capas que tan solo pedir. Pero ahora, que hay resultados en la oración, los hay. No hay una mayor contradicción en la vida de una persona que una persona que ore y no crea en lo que está orando. Mejor no pierda el tiempo y váyase a ver otra cosa, a hacer otra cosa. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren cómo el Señor conecta las parábolas de la oración con el hecho de tener fe. Ahora me llama la atención que dice, ¿acaso Dios no hará justicia con sus escogidos? La misma parábola y el mismo relato del Señor Jesús asume que un escogido ¿qué? Ora, que un escogido ¿qué? Tiene comunión con Dios y que el escogido no duda de las buenas intenciones con Dios en su vida. Hebreos 11:6 también es un pasaje maravilloso y por eso les hablo de que es una contradicción orar con incredulidad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primero que todo, una persona que ora debe creer que no está orándole al techo. O sea, él debe creer que la persona que está orando está presente Dios y él está teniendo una comunicación directa con Dios por los méritos del Señor Jesucristo. Pero no solamente debe creer que el Señor está allí escuchándolo, sino que también debe creer que el Señor responderá de alguna manera a esa oración, de que Él premiará ese tiempo que estás pasando con Él. La oración no cambia lo que Dios propone hacer. Más bien es el medio a través del cual lleva a cabo esos fines, esas finalidades. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Nunca olvidemos eso. La oración no manipula a Dios. Sencillamente la oración se puede convertir en un medio a través del cual la voluntad de Dios se cumple. La oración no es vencer la desgana de Dios, sino confiar en su buena voluntad. Martín Lutero. Alguien podría decir, no, voy a orar por este asunto porque es que como que al Señor se le olvidó.
A eso se refiere Martín Lutero cuando habla de vencer la desgana. No, no es que voy a orar por eso porque al Señor como que se le olvidó. No en el arca, no voy a orar a ver si nos deja salir del arca porque es que al Señor se le olvidó. Y como la Biblia dice, y se acordó Dios de Noé, entonces la gente dice, se le ha olvidado. No. Y se acordó Dios de Noé. ¿Saben qué significa? Significa, puesto que Dios le había prometido a Noé salvarlo del juicio, pues precisamente lo iba a sacar del arca para que demostrara que era el principio de una nueva humanidad. Entonces, cuando la Biblia habla de que el Señor se acuerda de algo, no es que lo haya olvidado. Sencillamente es que el Señor recuerda claramente sus promesas. Cuando tú oras, el Señor se acuerda de ti. El Dios que ha determinado conceder alguna bendición, da también un espíritu de súplica que primeramente le busca. Es lo que dice Arthur W. Pink. ¿Y eso qué significa? Hay personas que viene un deseo de orar por algo por una situación específica y se meten a orar y luego encuentran respuesta a esa oración. Fue mismo Señor el que primeramente puso en tu corazón esa determinación a buscarlo. Por eso la Escritura dice que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es entonces la relación entre la soberanía de Dios y la oración cristiana? Yo creo que con esa clase debe estar feliz Vilma, porque ella hizo la pregunta sobre la oración y estuve acordando mucho de ella. Y hay otras personas que me hicieron preguntas sobre la oración después de las clases de soberanía y de providencia de Dios. Esta pregunta es clave. Entonces, ¿cuál es la relación entre la soberanía de Dios y la oración cristiana? Si Dios ha predestinado todo lo que sucede y si Él controla todos los acontecimientos, ¿qué sentido entonces tiene la oración? Se preguntarían algunos. Ahora, esa pregunta es algo fatalista. Nosotros no nos podemos ir para un lado ni para el otro. Tenemos que ser muy sobrios. Sí, la soberanía de Dios existe y es la que controla todas las cosas, su providencia, coopera con la creación. Está bien. Pero no podemos olvidar que también no solo está la soberanía de Dios, sino la responsabilidad humana. Entonces nosotros cumplimos un papel. Si el Señor determinó que esta tarde todo el mundo se iba a mojar en Jamundí porque iba a caer un aguacero, un palo de agua, pues bueno, Él lo determinó soberanamente. Pero el agua tuvo que caer y el agua tuvo que mojarla. La creación tuvo que hacer su parte en medio de lo que el Señor decretó. Lo mismo ocurre en la oración. El Señor ha decretado que muchas cosas sucedan y muchas de esas cosas van a suceder en las personas o en ciertos acontecimientos producto de la oración de los creyentes. El Señor había determinado quitar esa sequía de tantos años que hubo en la época de Elías, pero Él determinó quitar esa sequía por medio de una oración en la cual clamó Elías, producto del cual vio una nube tamaño de una mano y luego una nube más grande, más grande, más grande y se vino un aguacero ni el más berraco. Pero ¿quién fue el que oró? Elías. Y luego de la oración de Elías llovió. Soberanamente Dios ya sabía todo lo que iba a hacer. Él había decretado todo lo que iba a hacer, pero Él produjo ese deseo en Elías para orar al respecto. Nosotros no podemos resistir ese deseo que tenemos de orar o por nuestros hijos para que se salven o porque una situación cambie. A nosotros no nos puede congelar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, miren, mis hermanos, pasará lo que tenga que pasar, pero en medio de que pase lo que tenga que pasar, mientras tanto, oremos. ¿Qué hizo David? Mientras su hijo agonizaba, su hijo producto de su adulterio, ¿qué hizo David? Ayunó y oró. Pero luego de que el niño muere, ¿qué hace David? Va y se baña, come y se arregla. ¿Por qué? Porque él sabía que mientras se conocía la voluntad secreta de Dios, ese niño vivía o moría. Él era el espacio de tiempo para orar y orar y orar. Mientras, hermanos, la Biblia dice en Eclesiastés, mientras hay vida hay esperanza. Y es mejor perro vivo que león muerto. Mientras hay momento para hacerlo, oremos. Pidámosle al Señor que el Señor actúe, que el Señor se manifieste. Si Él tiene misericordia y es su voluntad, puede usar nuestra oración para traer respuesta. La oración no tiene por objeto, entonces, alterar el propósito de Dios, ni moverle a formarse otro nuevo. El Señor no cambia de plan, Él solo tiene un plan. Recuerden lo que hablamos en el decreto de Dios. Dios ha decretado que ciertos acontecimientos tengan lugar, pero también ha decretado que esos acontecimientos tengan lugar a través de los medios que Él ha designado
para su cumplimiento. Dios ha decretado los medios al mismo tiempo que el fin. Y entre dichos medios está la oración. Aún las plegarias de su pueblo están incluidas en sus decretos eternos. El Señor ha decretado por la oración de fulano de tal, los hijos de fulano de tal, por sus oraciones van a llegar a los pies de Cristo. Y eso, ¿saben cuándo lo decretó el Señor? Antes de la fundación del mundo. Ahora, como eso se está cumpliendo en tiempo real, fulano de tal está viendo a su hijo perdido en las drogas. Fulano de tal está viendo a su hijo, mejor dicho, por caminos terribles. Si fulano de tal no es un creyente verdadero, descuida su labor de predicarle el evangelio a sus hijos y de orar por ellos. Pero si es un creyente que cree en la soberanía de Dios, pero también en su parte, en su responsabilidad, abrochará a sus hijos en oración. Y aunque él no sepa el decreto de Dios, porque el decreto de Dios lo ignoramos todos. Nosotros no sabemos qué va a hacer el Señor. Nosotros no sabemos quiénes son elegidos y quiénes no. Como no lo sabemos, el llamado a predicar el evangelio es para todos. ¿Y dónde la Biblia dice que yo solo tengo que orar por los elegidos? Yo puedo orar por todo el mundo. Puedo orar y pedirle al Señor, ten misericordia de fulano de tal. A no ser que fulano de tal sea un apóstata que predica en contra del evangelio, te dice la Biblia que con eso ni nos contaminemos con su ropa. Yo no creo que sea el caso de muchos hijos, de muchos creyentes. Podemos orar y pedirle, clamarle al Señor con todo nuestro corazón, porque quizás el Señor use ese medio de gracia para alcanzarlo y salvarlo. Yo me encontré con un señor en el bus hace como 6 años atrás. Estaba recién iniciando en los caminos de la fe bíblica. Y empezamos a hablar, él también era reformado. Y le pregunté, pues él también había sido en un momento carismático y había creído muchas cosas nada que ver. Y él me decía, yo le pregunté a él, ¿cómo te convertiste? ¿Cómo fue tu conversión? Y él me dijo, cambiando un bombillo. Cambiando un bombillo, estaba cambiando un bombillo, y en ese momento vino la convicción de pecado y entregué mi vida a Cristo. Yo ya sabiendo, ya había hecho el curso de teología sistemática, ya había entendido lo importante que era escuchar el evangelio y la acción del Espíritu Santo a través de lo que has escuchado, la palabra de Dios, para que una persona se convierta. Yo no le creí. Y yo le dije, ¿hay algo o en tu historia? ¿Tú eres reformado? Y le digo, claro que sí. Le digo, si tú eres reformado en tu historia, hay cosas que no me has contado o lo que me estás diciendo no es verdad. No, es verdad. Yo le dije, entonces hay cosas que no me has contado. Yo, pues claro, mi mamá llevaba años predicándome la palabra de Dios. Y mi mamá llevaba años orando por mí y yo perdido. Me había separado 2 veces, tenía hijos con un poco de personas, era un desjuiciado, o sea, un hombre que uno dice, este man no se va a salvar, pero por nada del mundo. Y la mamá le había insistido tanto y le invitaba a la iglesia y le predicaba el evangelio, ya que finalmente ya ni le hablaba y solo se dedicó a orar por él. Y este hombre un día está cambiando un bombillo porque es el que hacía mantenimiento en un edificio, está cambiando un bombillo y empezó a recordar una predicación. Y recordando la predicación, empezó a compararla con su estilo de vida y recibe convicción de pecados y se arrepiente. Este hombre tenía 50 años cuando eso sucedió. La mamá llevaba insistiéndole mucho tiempo y se convirtió. Entonces ¿cómo puede uno decir que la oración no tiene poder? O sea, Dios mío, 2 cosas poderosas que tenemos nosotros son medios de gracia, que son el evangelio, que es poder de Dios para salvación, y la oración, que la misma Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Entonces tenemos que recordar eso. Dios sí ha decretado que cosas sucederán, pero también ha decretado al mismo tiempo los medios a través de los cuales sucederá el fin que él ha determinado que suceda. Arthur W. Pink también dice, el propósito de Dios es que su voluntad se cumpla por los medios que él mismo ha decretado y hacer bien a su pueblo conforme a sus propias condiciones, es decir, por los medios y condiciones de la súplica y el ruego. ¿Acaso el Hijo de Dios no sabía con certeza que después de su muerte y de su resurrección sería exaltado por el Padre? Sin duda que lo sabía, pero ahí lo tenemos, pidiendo precisamente esto. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. ¿No sabía igualmente que ninguno de los suyos perecería,
Sin embargo, rogó al Padre que los guardase. Vemos al mismo Señor entendiendo la soberanía de su Padre Celestial, pero Él orando y a través de ese medio de gracia que es la oración, intercediendo, no solo por los elegidos, sino también orando porque el Señor haga cosas que Él ya ha decretado y que Él ya conoce, que ya va a cumplir, pero que Él le ora porque sabe que ese propósito de Dios se va a cumplir por medio de esas oraciones. Esto es maravilloso, sencillamente maravilloso. Entonces, ¿cuál es la relación de la soberanía de Dios y la oración cristiana? Si Dios ha predestinado todo lo que sucede y si Él controla todos los acontecimientos, ¿tiene un sentido la oración? Totalmente lo tiene, totalmente lo tiene. Nosotros no lo podemos perder de vista. Ahora, la oración es posible gracias a nuestro mediador Jesucristo. Por eso les digo, son tan tontos, tan testarudos los que piensan que el Señor está obligado a responderles. Si no tuviéramos al Señor Jesucristo, ¿quiénes seríamos? No seríamos nadie. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 10, del 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, carne que se rasgó literalmente, mis hermanos, para que el velo del templo se rasgara, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mis hermanos, no hay un acto de mayor incredulidad que no entrar a la presencia de Dios con confianza después de todo lo que ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Esa actitud debe cambiar en nuestras vidas. Esta clase del día de hoy, mis hermanos, es altamente práctica. Que salgamos corriendo de aquí a aplicarla precisamente. Entonces viene la pregunta, Dios oye las oraciones de aquellas personas. Ya hemos hablado de cómo Él escucha claramente, diáfanamente, y responde, y tiene comunicación con los creyentes. Entonces viene a colación la pregunta, ¿Dios oye las oraciones de los que no confían en Jesús? ¿Dios escucha esas oraciones? Dios es omnisciente. Él siempre oye. Es decir, que tiene conocimiento de todas las oraciones que hacen los inconversos que no acuden a Él a través de Cristo. Pero en ninguna parte en la Biblia Dios ha prometido responder a las oraciones de los que no creen. Y cuando hablamos de que no creen, no especificamos en el Señor Jesucristo. Pero es que, mis hermanos, nuestra fe inicia y concluye en nuestro Señor Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si alguien no cree en Jesús, pero ora, pues no cree en nada. No cree en nada. ¿Qué de los creyentes entonces del Antiguo Testamento? ¿Cómo pudieron ellos acudir a Dios a través de Jesús el mediador? ¿Cómo pudieron? La obra de Jesús como nuestro mediador estaba prefigurada en el sistema de sacrificios y ofrendas que los sacerdotes hacían en el templo. Acá estamos hablando específicamente de la gente que vivió desde la ley mosaica y el sistema sacrificial hasta que Jesús vino en el Nuevo Testamento. Pero luego va a hacer una aclaración de los que vivían atrás también. Hebreos 4, 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sistema sacrificial lo que hacía era emular, era un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los que vivieron desde Moisés para acá, antes del Señor Jesucristo, veían una figura de Jesús en el Cordero que llevaban al sacrificio. Si una persona ponía honestamente fe en lo que estaba haciendo, era que el Señor la había iluminado para salvación. Miren, muchas personas se acercaban al templo a ofrecer sacrificio. Mucha gente se acercó en el tiempo de Moisés al tabernáculo a ofrecer sacrificio. O sea, muchas personas acudían a los sacerdotes para que les ofrecieran sacrificios. Y muchas de esas personas las hacían de manera religiosa.
Debajo de una mano llevaban el cordero y debajo de otra llevaban el galón de vino para emborracharse. O sea, lo hacían de manera religiosa. Pero entre todas esas personas, como al día de hoy, también habían muchas otras personas que lo hacían realmente con fe, con convicción de pecado, contritos en su espíritu, arrepentidos de su pecado y esperando que ese cordero inocente muriera por su pecado, ellos pudiesen de alguna manera acercarse a Dios. Esa fue la manera en que ellos depositaban su comunión con Dios. Ellos oraban a Dios, se sentían en la libertad de orar con Dios sencillamente por ofrecer ese sacrificio. Ahora, las personas que vivieron antes de Moisés también tuvieron prefiguraciones que los llevaban a creer. El arca en el tiempo de Noé, la promesa de un hijo que se iba a levantar y iba a acabar con la obra del pecado en Adán. Cada una de estas personas, el cordero sustituto en lugar de sacrificar a su hijo Isaac, Abraham. Todas estas figuras lo que demostraban era que uno iba a tomar su lugar y que por tomar el lugar el inocente del culpable tendríamos comunión con Dios. Una pregunta que muchas veces me han hecho y hacen en ese seminario es, ¿qué significa entonces orar en el nombre de Jesús? Hay gente que lo coge de muletilla. La oración no tiene ningún poder si tú al final no dices en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Juan 14, 13 al 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces la gente, con el deseo de asegurar que reciban lo que están pidiendo, dice, en el nombre de Jesús. Juan 15, 16, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23 al 24, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y me quiero quedar con este versículo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Alguien podría decir, con razón no me salía la oración. Yo nunca la cerraba con el nombre de Jesús. No, de eso no se trata. No es un consejo semántico. No es un consejo para que ciertas frases sean como la lámpara de Aladino. No. Sencillamente, en el nombre de Jesús, lo que nos deja ver es que sin la obra redentora de Jesús, nosotros no tendríamos cómo pedirle cosa alguna al Padre. Y por esa razón el Señor dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 16 todavía no se había consumado la obra de Cristo. Por eso él dice en ese momento, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Nadie podía decir en el momento en que vivieron, en el nombre de Jesús, todavía no lo podían decir. ¿Saben por qué? Porque Jesús no había muerto en la cruz, no había resucitado, no había efectuado un sacrificio perfecto. Cuando tú dices en la oración en el nombre de Jesús, sencillamente estás reconociendo que si no fuera por la obra perfecta de Cristo, no tendrías ningún derecho de orar como lo haces. Eso es lo que significa. No significa que le añadas la muletilla para que tengas éxito. Entonces tengamos eso en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Orar con su autoridad, acercarse en el nombre de alguien quiere decir que otra persona nos ha autorizado para acercarnos en base a autoridad y no a la nuestra. Nosotros nos estamos acercando al Señor no en base a nuestros méritos, sino a los méritos de Cristo, a la obra perfecta de Cristo. Hechos 4:7 dice, y poniéndole en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? A los apóstoles los toman y los llevan arrestados porque creo que curaron a un cojo en la iglesia de la Hermosa. Ya que le dicen que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, sé sano. ¿Con qué autoridad ustedes hacen estas cosas? ¿Con qué autoridad? Ellos le dicen, por la autoridad que nos ha dado el Señor Jesucristo. Ahora, una autoridad que no es la autoridad que nosotros tenemos. No. Eso es lo chistoso de todos estos supuestos apóstoles y profetas que hay por allí. Esta manada de payasos que hay, perdónenme el término. Y no hablo del término payaso. No estoy pidiendo perdón por el término payaso. Estoy pidiendo perdón por el término profetas y apóstoles.
porque les queda grande ese término. ¿Cómo una persona puede decir que él mismo tiene autoridad para hacer cosas? Eso solo lo dice un falso maestro. Solo un falso maestro reconoce que tiene poder en sí mismo. Un verdadero siervo de Dios reconoce que todo lo que él hace viene producto de la obra de Cristo. Todo viene producto de la obra de Cristo. Entonces, tenemos que tenerlo muy en claro. Ahora, si hablamos de oración, también tenemos que tocar el tema de oremos, es verdad. Activemos ese tiempo de comunión con Dios. Pero hombre, si vamos a orar, oremos conforme a su carácter. Si yo digo en el nombre de Jesús, estoy hablando de que mis oraciones son conforme a la voluntad de Dios. No oro locuras. Que verdaderamente mi oración concuerde con el carácter de Dios, que verdaderamente le represente y le refleje su modo de vida conforme a la voluntad de Dios, que mi oración glorifique al Señor. Entonces, la pregunta podría ser, ¿está mal añadir en el nombre de Jesús a la oración? ¿Está mal hacerlo? No, no está mal. Hazlo. De hecho, yo le soy sincero, no sé, es que son mis rezagos de carismatismo, pero yo lo hago y si yo no lo hago, no me siento como bien. Yo lo sigo haciendo, yo sigo, Señor, y todo por lo que ahora le digo en el nombre de Jesús. Pero esta vez ya no es una muletilla. Esta vez ese en el nombre de Jesús reconoce que si no fuera por él, yo sería nadie, estaría perdido, sería digno de la ira de Dios y ni siquiera tendría acceso al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Estaría todavía confinado a nunca entrar a la casa de Dios y a relacionarme con él a través de sustitutos que son solamente sombras y no la sustancia que es el Señor Jesucristo. Si yo estoy unido a Cristo, que es lo que pasa en el nuevo nacimiento, me uno a Cristo, Espíritu Santo habita en mí, pero estoy unido a Cristo, inmediatamente tengo el derecho de ser hijo de Dios, no por mis buenas obras, por las obras perfectas de Cristo, e inmediatamente tengo acceso al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Hombre, pues aprovechemos esos grandes privilegios, esas grandes riquezas espirituales de las que habla Efesios. También tenemos que tener en cuenta consideraciones importantes sobre la clase de oración que Dios desea de nosotros. Oración conforme a la voluntad de Dios, 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mateo 6:10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es un deseo del creyente orar correctamente. Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. A mí me llama poderosamente la atención otro pasaje que no está en la presentación, que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y uno dice, ¿cómo así? O sea, todas las peticiones de mi corazón me las va a conceder el Señor si yo me deleito en Dios. ¡Wow! Una mala interpretación sería, uy, voy a gozar la alabanza, voy a estar contento en el tiempo del culto. Y el Señor tiene, según el texto, el Señor tiene que conceder las peticiones de mi corazón, así mi corazón sea un corazón egoísta. Sería una mala interpretación del pasaje. Deleitarse en el Señor, ¿saben qué? Que cumplo su palabra. Y el cumplimiento de su palabra para mí es un deleite. Ya cumplir su palabra no es una carga, no es un lastre, no es una obligación. No, me deleito en la obediencia a Dios. Ahora, una persona que se deleite en la obediencia a Dios, les aseguro que todas las peticiones de su corazón van a ser correctas. Por eso ese texto es maravilloso. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él considera todas las peticiones de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón estará en el centro de la voluntad del Señor. Segundo, si vamos a orar, oremos con fe. Ya les había leído este pasaje, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debe haber obediencia en mi vida. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hombre, no hay una cosa más incoherente como vivir una vida de obediencia, de desobediencia y posterior a eso pedirle algo al Señor. Ahora, yo
si tú eres una persona que nació de nuevo, yo no te voy a decir que pierdes tu salvación, ¿no? Pues estás pasando por épocas de desobediencia con el Señor no te va a dejar de amar, pero estará altamente indignado contigo y la comunión sí se verá afectada. Y aquí es la cosa que yo quiero que tengamos clara. ¿Pueden haber creyentes que no oren? Sí, puede haberlos, pero son de los creyentes más inmaduros que pueden haber. Creyentes que van a vivir una vida muy difícil su cristianismo, porque la base, el combustible, la energía, la fuerza, la capacidad de vivir una vida cristiana emerge de mi comunión con Dios. Y si yo no tengo comunión con Dios, por esa razón será que viviré en pecado. ¿Será por esa razón que me costará tanto la obediencia? ¿Será por esa razón que viviré tropezando con la misma piedra? Ahora, si una persona tiene esas características durante todo su peregrinaje, hombre, debería evaluarse si en verdad es una persona nacida en él. Un verdadero creyente debe evaluarse y debe acercarse nuevamente a la presencia de Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto se acercan. Entonces, el mismo salmista dice, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Primera de Pedro 3:7, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y Pedro le está hablando en su carta a creyente. Está hablando de confesarse los pecados unos a los otros, para que no haya ningún obstáculo a la hora de tener comunión con Dios. O sea que la santificación es re importante para tener comunión con Dios. Es muy importante en la oración que haya confesión de pecados. En la misma oración modelo, la oración de los discípulos nos dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y también debe haber un perdón por los que nos han agredido o los que nos han de alguna manera lastimado. Marcos 11:25. Y cuando estés orando, perdonen si tienen algo en contra de alguno, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Ahora, mi oración debe nacer de un corazón humilde. En Lucas 18 podemos ver maravillosamente, y hay muchas parábolas donde muestran la actitud humilde de una persona. Lucas habla precisamente de la oración, no sé si allí o en otro pasaje, habla de la oración del publicano y del fariseo. El fariseo creía que tenía el derecho de entrar a la presencia de Dios por lo que él hacía. Y escuchen la oración, él decía, sí, yo ayuno varias veces a la semana, doy ofrenda de todo lo que tengo, no soy como este. Y ese fue precisamente el problema del fariseo, se comparaba con los hombres. Mientras que el publicano, que no tenía el estudio escritural que tenía el fariseo, solo se daba golpes de pecho y decía, sé Señor propicio conmigo que soy hombre pecador. ¿Con quién se estaba comparando ese hombre? Con Dios. Y tenía una actitud de humildad y de humillación, pidiendo y clamando. Dice el Señor Jesús en esa parábola que descendió a su casa más justificado el publicano que el fariseo. ¿Cómo nos estamos acercando a la presencia de Dios? ¿Arrogantes? ¿O con una actitud humilde entendiendo que si no fuera por los méritos de Cristo, no podríamos hacerlo? Ahora, otra pregunta sería, ¿qué de la oración que no recibe respuesta? Porque les tengo una promesa. Van a haber oraciones que no vamos a ver respuestas o inmediatas o nunca serán respondidas. Primero que todo debemos tener en cuenta que si no has tenido la respuesta todavía, no es el tiempo aún. Y si no se cumple, de pronto no estás orando conforme a la voluntad de Dios. Santiago 4:3 dice, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Este podría ser el texto completamente contrario al que les acabo de citar. Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Podría ser el pasaje completamente contrario al de a este. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Una persona que no recibe respuesta a su oración, porque sale de un corazón egoísta, que solo está pensando en él. Pero también hay oraciones que el Señor nunca va a responder en tu vida, ¿sabes por qué? Nunca las va a responder en tu vida porque Él tiene un plan mejor para ti. Él tiene un plan mejor para ti. Y tal vez en este momento no lo estás viendo. Y solo estás eclipsado o eclipsada con esa idea que tienes en tu cabeza y oras por eso. Y el Señor no te lo va a responder y no te lo va a conceder.
Acuérdense que un padre no todo el tiempo dice sí. Hay veces donde uno como papá va a tener que decirle a sus hijos no. Y ese no no va a ser una señal de odio, va a ser una señal de amor porque sabe que tiene algo mejor para ti. También la oración debe tener una faceta de acción de gracias y de alabanza. Colosenses 4:2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en todas oraciones y ruego con acción de gracias.